estamos para compartir, Sil Romero y Pato Brusa. Hoy estamos a pura magia, alquimia, de la mano de Natalia Barrera, que hace mucho que teníamos ganas de entrevistar y de compartir. Así que muchísimas gracias, Natalia, por este espacio y bueno, por tu magia, que te vemos en Instagram siempre y queríamos un encuentro con vos. Hola Nati, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar acá y compartir, aunque sea un poco, de esta magia, de este conocimiento que tiene el Camino de Alquimia y que nos invita a transformarnos como todo lo que comparten, porque he visto alguna de las entrevistas y me parece maravilloso la gente que incentiva, ¿no?, a este viaje de autoconocimiento y a conocer otras cosas y también a aprender a mirar con otros ojos esas situaciones que nos pasan. Así que más que agradecida. Natalia, ¿todos somos magos? ¿Qué es ser mago? Empezamos ahí. Dale, ¿Qué es la magia, no? Fíjense que magia tiene la ma, ¿sí? Y la gia, que nos habla de la tierra, ¿sí? La magia está bastante alejado de algo de ilusión, ¿sí? Como a veces lo tenemos, ese mago que oculta el truco, ¿no? Y nos hace creer en esa ilusión que tiene esa palabra magia, sino que tiene que ver más que nada con los sacerdotes antiguos. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar los magos en el mito de Jesús, ¿sí? Cuando vienen los reyes magos. Bueno, en realidad en persa es magoi, ¿sí? Y las personas que venían eran los famosos astrólogos astrónomos. En ese tiempo eran instruidos, ¿sí? No solo a través de la astronomía, sino también a través de las matemáticas, a través de la física, y la alquimia tiene que ver con eso. Es decir, ser mago significa unir lo que sería la ciencia con el misticismo. Es el trabajo que hace la alquimia, que tiene que ver con integrar estos dos hemisferios, el lógico, el que nos busca, digamos, esa parte de corroborar. A ver, yo tanto creer, llévamelo a la tierra, ¿eh? Acá aparece el Gaia, la tierra, el Gia de ese magia, ¿no? Llévamelo a la tierra, que yo lo pueda experimentar en la vida terrenal en este planeta, ¿sí? Y que pueda corroborar eso que estás diciendo. Y después ma, que tiene que ver mucho con la luz, con este concepto de energía, porque la palabra madre, ¿sí?, la palabra amor, la palabra magia, empieza con este ma, que es el simbolismo, digamos, de la luz, de esta sustancia que es imperceptible para nuestros sentidos, pero que origina la vida. Hoy la ciencia ya lo descubrió, que en el momento donde se hace la fecundación, ¿sí?, se produce una chispa de zinc, es decir, se produce la iluminación en ese mismo momento de la fecundación. Y hoy se usa eso para, obviamente, lo que son los tratamientos in vitro, para saber qué óvulo es mejor que otro, ya por la luz que produce, ¿sí? Entonces ya estamos más cerca de traer la iluminación acá. Exactamente. Por eso está bueno saber o sea que esto de unir ambas cosas. Ya se puede medir esa luz. Exactamente, claro, por el zinc, ¿sí? Por esta sustancia que se produce en el momento de la fecundación, ya sabemos que óvulos son mejores, más sanos, más fuertes en base a la luz que emiten. Me encantó. No sabía nada. ¿Viste? Todos aprendemos un poquito. Sí, ahí está lo que es la magia. Entonces, por ende, si todos venimos de ese chispazo inicial, de ese chispazo divino, somos magos. Exacto, todo inicia por la energía, la luz. Lo que pasa es que por ahí tenemos conceptos muy en la ilusión, porque obviamente muchas veces, o sea, nadie estudió física, nadie fue quizás un neurocientífico para saber cómo funciona la mente, y quizás lo que por ahí yo brindo en la escuela es tratar de llevar a personas comunes conocimientos básicos que uno lo pueda entender, ¿sí? Sí. Recordemos que cuando se nos viene la palabra alquimia, se nos viene el laboratorio, ¿sí? Se nos viene el laboratorio y alguien mezclando la piedra filosofal, y en realidad la palabra laboratorio significa el labor del oratorio, es decir, el valor en la palabra. De ahí viene la palabra luz, que es logos. Logos significa luz, significa lógica, razonamiento, y también significa el valor de la palabra. Es decir, la iluminación está en la palabra. Por eso vamos a encontrar la palabra Dios con ese verbo de decir, que está en el digo, el bendigo, el maldigo, como claves en ese viaje hacia comprender el valor de la palabra,
no solo las palabras en sí mismas como afirmaciones o decretos, sino entender cómo se origina realmente el lenguaje y qué es lo que pasa en nuestro cerebro junto con eso. Y ese es el estudio de la alquimia, que va desde un lugar muy sencillo a lugares más profundos para unir este tema de la ciencia con el misticismo. Natalia, hablas de la escuela. Contanos porque en esto adquirido y en esta revalorización del lenguaje hay algo que volver a aprender. Sí, en realidad, cuando uno empieza a estudiar por sí mismo, ¿no? Cuando uno empieza a preguntarse, a cuestionarse, empieza a entender que acá hay algo que no encaja, ¿sí? Con la lógica. Y lo que sucede es que cuando se crean las escuelas, la palabra escuela en su origen lo que significaba era un lugar de ocio, de deseo. La gente iba a la escuela por deseo, no por obligación, ¿sí? Y la palabra educar significa vaciar, es decir, nada tiene que ver con llenarnos de información, sino con ese acto de pensar, de cuestionar y de vaciarnos de la ignorancia, ¿sí? Entonces ya vamos mal con el tema de el cómo se enseña y cómo aprendemos nosotros, que es repetir información, ¿no? Y esto está en los mitos también, por eso cuando vemos el mito en la Biblia, que es, digamos, el libro que más conocemos, antiguo, aparece este mito de el fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque el tema es que tenemos el conocimiento, tenemos la información, pero no tenemos el entendimiento, ¿no? Nosotros estamos haciendo ese proceso de iluminación hacia entender el conocimiento, porque en realidad la información la tenemos. Hoy estamos en la era de la información y tenemos de todo, pero no lo podemos llevar a nuestra vida porque nos falta ese otro paso que es el entendimiento y que se produce cuando la persona empieza a traer a la tierra esos conocimientos que son tan sutiles. Por eso se decía que el estudio era del oculto, ¿sí? Todo lo que eran las ciencias ocultas, pero no porque estaban ocultas, porque no quiero que vos lo descubras, sino porque tenía que ver con lo que está más allá de los sentidos físicos, lo que está oculto, ¿sí? Lo que no puedo percibir a través de mis 5 sentidos. A eso se le llamaba oculto. Lo que pasa es que a nosotros nos vienen pedazos de la historia y después imaginamos que es oculto porque nos van a matar, nos van a quemar, y en realidad no, tiene que ver con lo que está por debajo, fuera de los sentidos, y que obviamente lleva a otro proceso de entendimiento. Contanos un poquito de tu escuela, Nati, por favor. Bueno, la escuela nace de la necesidad, de una necesidad de encontrar ese lugar que leía, que investigaba y que no existía, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está haciendo un camino de conocimiento, de entendimiento, va empezando a entender que hay diferentes exámenes. El camino es el maestro, ¿sí? Siempre. Nunca alguien que esté en un proceso elevado de conciencia se va a poner como maestro. Ese es el primer conflicto. Porque generalmente el ego lo que hace es esto: yo soy la maestra, cuánto sé, cuántos títulos. Y ahí es donde caemos en el primer examen, ¿no? Atravesar el ego y atravesar esto de creer que uno sabe. Porque en realidad cuando uno más va investigando, más se da cuenta que no sabe nada de lo anterior, ¿sí? Es como que uno va entretejiendo conceptos y va expandiendo su conciencia, pero también se da cuenta que hay tanto por aprender, que uno no puede ponerse en ese lugar de maestro, pero sí en ese concepto de mostrar, que lleva la palabra maestro, ¿sí? Mostrar el camino para que el otro aprenda a pensar por sí mismo. Esto es muy difícil, ¿por qué? Porque vos cuando enseñás a alguien a pensar por sí mismo, lo haces libre. Y hacerlo libre implica que no dependa de vos. Entonces es como que la escuela está bastante en contra de lo que es una escuela. A mí me dicen, quiero formarme en alquimia. Yo le digo, estás en el lugar equivocado, porque no doy formaciones, porque no te empiezo a informar de nada. Yo estoy acá para enseñarte a pensar. Y vos venís, entrás y tomás lo que vos quieras, ¿sí? Y dejás cuando vos querés. Yo no voy a estar llamándote, che, ¿por qué? No, porque esto tiene que ser totalmente propio, porque vos tenés sed de aprender, porque quizás te gusta como enseño, o quizás no, y pasa esto, ¿no? Que hay personas que hoy hacen un taller, después de un año no hacen más nada, después vuelven, y es parte del camino, y está perfecto que sea así, porque mi trabajo más que nada es hacerlos pensar, por eso hay tantos videos gratuitos, por eso trato de compartir casos en vivo, pero más que nada para que podamos salir de ese automatismo de creer que la información nos va a servir para solucionar las cosas, cuando en realidad es el entendimiento, y eso lleva a un proceso totalmente distinto que está más allá de formaciones, de títulos y cursos, sino con pensar por nosotros mismos y cuestionarnos, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo sé que esto es lo correcto?
¿no somos todos iguales o somos todos distintos? ¿Qué es esto de que somos uno? Mostrámelo físicamente. Entonces ahí empiezan, digamos que quienes llegan a mis videos o llegan a la escuela son personas que hicieron muchas cosas, pero no resolvieron todavía las cuestiones, entonces vienen como medios desilusionados, y otras veces es porque quieren pensar, ¿sí? Tienen sed de pensar, no de creer simplemente en metodologías, y también poder integrar todo eso que alguna vez estudiaron desde un lugar, digamos, de sostén, ¿sí? Es decir, esto tiene algo de verdad, pero no es tan así, porque cada uno idolatra sus metodologías, porque el ego hace esto, ¿no? La mía es la mejor. No, todas son buenas, no hay una mejor que la otra, ¿sí? Pero son como diferentes escalones de entendimiento. Cuando uno lo entiende así, puede entender de que, claro, cuando yo estaba en el inicio, esto me resirvió. Claro. Me sirvió para poner un límite, me sirvió para escucharme, pero hoy estoy en otro lugar y ya no puedo usar la misma herramienta, ¿sí? Porque estoy en otro proceso. Entonces, entender que también vamos a tener que dejar ciertas herramientas en el camino para vaciarnos también de eso y no idolatrar ese tipo de cosas. Nati, ¿cuál fue ese primer escalón tuyo que dijiste, acá arranco con escuela, con esto? O sea, ese primer escalón, porque el primero ya sabemos antes, pero ese que te diste cuenta. Bueno, fue cuando cuando quedé en ese vacío existencial que todos están, ¿no? El peor momento de mi vida. Yo era profesora de danzas y digamos que me iba mal, ¿no? No ganaba dinero, siempre pasaba lo mismo. La frase era, sos la mejor, pero digamos, siempre fui la rara en todo lo que hacía. ¿Pero por qué? Porque siempre trabajé con la mente desde muy chica. Entonces yo le ponía lo que era la danza, cosas que tenían que ver con la emoción, con improvisar, y la mayor parte de las personas que quieren hacer danza quieren estar en teatros, también lo hacía eso, pero era desde otro lugar. Entonces, claro, digamos que en un término de competencia, y digamos que elegían mejor lo que era lo común, digamos. Yo era la parte rara. Pero más allá de eso... La coreografía. Sí, yo las hacía bailar desde el alma, ¿no? Después, gracias a eso, aprendí las danzas rituales, o sea, me llevó otro tipo de camino. Pero más allá de eso, lo que ocurrió fue que en una parte del camino dije, la danza es mi pasión, yo no puedo dejar de bailar, pero no gano dinero, ¿con qué voy a vivir, no? Entonces estaba en ese tema, ¿qué hago, no? Voy a seguir mi pasión, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es mi pasión, repetí esa palabra, y un día dije, ¿por qué haciendo todo lo que hacía un montón de terapias, como todos, cuando nos va mal hacemos de todo, desde lo que se te ocurre y lo que está a mano, ¿no? Y sin embargo, no encontraba respuestas. Y un día me llegó un video sobre el transgeneracional, sobre el árbol genealógico, y una frase entró en mí, que era la frase de cuando vos haces cosas distintas y el resultado no varía, es porque el problema no es tuyo. Entonces yo dije, esto que me pasa no es mío. Algo en mí hizo, esto no es mío. Por eso no lo puedo resolver, porque hago A, me va mal. Hago B, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Se entiende? O sea, uno dice, algo varía. Buscabas caminos, lo intentabas, pero, o sea, no era que te dormías Exacto. en que no funcionaba. No, porque accionaba, pero había algo que hacía que yo siempre llegara al mismo punto. Digo, todos los caminos conducen ahí, hay algo que está fallando. Y entonces explicaban que el análisis transgeneracional era con fechas, para esto estaban todos mis familiares muertos, no había manera de saber fecha, porque uno, ahora porque investiga, pero antes era como que ni los nombres sabía. Entonces digo, ¿cómo hago? Y intuitivamente dije, yo pongo papeles en el piso y me hago un árbol tipo mamá, papá, abuela, abuelo, así, y los paré así como si fuese una especie de constelación familiar en el piso. Me encantó. Y me paré y dije, me está pasando, como si les hablara, me está pasando esto. ¿De quién es este tema? O sea, cuéntenme porque yo, o sea, necesito ayuda. No es mío esto. Entonces me fui parando, ¿no? Y mientras me iba parando, en cada papel, venía en mí toda esa información que yo tenía. Había hecho una constelación y me habían dicho que por la muerte de mi mamá, yo por eso no ganaba. Entonces digo, seguro que me paro en mi mamá y me va a venir el ya. No me pasó nada. Nada me pasó. Digo, bueno, cuando llegue a mi papá porque tuvo carencia de dinero, porque siempre laburó y nunca tuvo nada, seguro que ahí, nada, no me pasó la nada.
Digo, bueno, cuando vaya a mi abuela materna, que era la que era proveedora y ayudaba a mi mamá, seguro que ahí no me pasó nada. Con mi hermano, con mi tía, nada. Se habían muerto un montón. Digo, seguro que es un duelo bloqueado, porque uno está lleno de información, Sí. seguro que es un duelo bloqueado porque no perdoné. No me pasaba nada. Es genial. Casualidad. Pero la casualidad hizo que yo pusiera hasta los tatarabuelos de ambos lados, ¿no? Puse tatarabuelos, ¿sí? Y en los análisis transgeneracionales se pone hasta los bisabuelos, ¿sí? Aclaro esto, porque es como que es hasta ahí, ¿viste? Como que más es como para qué, siempre vienes hasta ahí. Y puse los tatarabuelos de casualidad, esas cosas que surgen al azar, y me paro en los tatarabuelos maternos, y fue automático, me empecé a reír. Uno dice, cuando toma conciencia llora. No, mentira. En mi caso me reía a carcajadas. No sabía de qué me reía, pero me empecé a reír que no podía parar. Ja, 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 y aparte tatarabuelo, no sé ni de dónde eran. Entonces digo, acá hay algo que es de acá, no sé qué es. Y bueno, había una tía que estaba viva y vivía a unas cuadras de donde yo estaba, así que me puse los zapatos porque estaba descalza y la fui a ver y le digo, contame qué sabés de los tatarabuelos maternos. Me dice, lo mismo que vos. Le digo, sí, claro, que eran árabes, yo bailaba danza árabe, tenía algo que ver. Eran árabes, y le digo que eran de Damasco, de Siria. Dice, no, no eran de ahí. Ahí me desayuné, de casualidad, de que mi abuela y su hermana habían mentido del lugar de origen porque eran muy pobres. Acá estaba la representante de la pobreza junto con la danza. Claro. En ese instante que me enteré de eso, fue automático, se fue las ganas de bailar, pero cuando yo explico esto, y gente que me ha conocido bailando, porque he tenido una carrera como profe y como danzarina bastante larga, pero fue automático, o sea, no tener ganas de bailar, o sea, es como si yo les digo, no tenés más ganas de hacer nada espiritual, vos ni se te ocurre pensar en ese potencial, pero fue automático. A esto se le llama, después cuando empecé a estudiar, ¿no? Que es como una hipnosis, que uno no se da cuenta que está metido en un programa hasta que se sale, ¿sí? Uno no se da cuenta qué mal está hasta que te vas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la palabra pasión que yo expresaba, siempre me refería a lo mismo, la palabra pasión significa sacrificio. Yo estaba, claro, yo estaba sacrificándome por el clan. A esto, si vamos en el camino de cada uno, todos venimos a hacer algo por el clan, ¿sí? Sí. A esto se le llama, digamos, el karma familiar. Todos venimos a reparar algo. Cuando vos reparás eso, ahí entra el otro, digamos, la otra misión, que es la misión de tu alma, de tu ser que venís a hacer. Es la otra, ¿sí? Pero hasta que vos no resolvés la anterior, es como que no te podés liberar y llegar a la otra, ¿sí? Es como que decía, hasta que no me resolvés acá, no podemos ir para allá. En ese momento entró el vacío, ese vacío que siempre expresan, que es el vacío del universo, que es donde se genera la realidad, ¿sí? Ahora tenía un gran problema, porque antes por lo menos yo sabía que quería bailar. Yo estaba segura que quería hacer eso. Ahora, ¿cómo iba a ganar dinero? No sabía. Pero ahora tenía dos problemas. No tenía dinero y tampoco sabía qué quería hacer porque tampoco la danza me interesaba. Entonces tenía un grave problema. Pero era libre. Y dije, me senté y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Porque automáticamente vino todo lo que es nuestra percepción, ¿no? Mi edad, que no había estudiado, que había intentado encontrar trabajo y que nadie me llamaba de ningún trabajo, o sea, de que estaba difícil, de que era complejo y de que ahora encima ya no quería bailar. O sea, era, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? ¿Sí? Y automáticamente fue en ese momento donde se genera el vacío, donde me viene un recuerdo, que ese fue el momento, mi primer momento de iluminación. Y ahí fue donde se abrieron las puertas. Me vino un recuerdo que fue justamente antes de que mi madre se enfermara de cáncer, que es donde, digamos, ahí yo empiezo a, digamos, experimentar lo que sería la función transgeneracional. Porque yo antes es como que tenía muy claro qué quería, viste, cuando somos niños en esa inocencia, es como que vamos desarrollando ciertas percepciones que sabemos más o menos qué nos gusta, qué no, qué queremos. Pero en ese momento, cuando mi madre se enferma, digamos que uno se pone en versión familia y deja un montón de cosas que son propias. Entonces, me llega ese recuerdo que tenía cerca de 12 años,
y me acuerdo que como había poco dinero, no se pintaban las paredes de la habitación. Entonces yo, para zafarla, digamos, pegaba frases, porque me encantaban las frases, los aforismos, y leía mucho, ¿sí? Me gustaban los poemas, era ya muy artista, antes de bailar, ¿sí? Antes de saber que iba a ser bailarina fue esto, ¿sí? Y yo estaba pegando frases, que eran mías, frases de esas que ponemos todos, y estaba pegando una frase y yo decía, yo voy a ser médica, pero no voy a abrir a nadie, porque la medicina que voy a hacer yo es mostrarle a la gente que la muerte no existe. No me acuerdo si se lo decía a mi amiga imaginaria, a mi hermano, una amiga, no me acuerdo, pero me viene la imagen real de estar pegando eso y de estar expresando eso. Y me digo, claro, yo quería eso de estudiar medicina, y es más, o sea, yo cuando mi mamá falleció y terminé la secundaria, lo primero que hice en Bahía Blanca, se podía entrar a medicina si tenías un año de cualquier carrera. Yo intenté hacer un año de farmacia o un año de biología o un año de letras, pero nunca podía aprobar el examen de ingreso. ¿Por qué? Porque mi abuela me había puesto un chip de que a mí no me daba la cabeza, de que yo no era inteligente, ¿sí? Hoy ustedes me ven, o la gente que me sigue me dice, wow, ¿cómo piensa? Pero yo tuve un programa de no te da la cabeza. O sea, yo estaba del lado de los burros, nunca estuve del lado de los iluminados. Por eso les digo que la vida te pone tan a prueba, como decís, al final, la que más pensaba no era el que mejor aprobaba los exámenes, sino el que más cuestionaba, y por eso me costaba tanto. Después entendí, cuando estudié neurociencia, por qué me costaba tanto aprobar los exámenes, por las incongruencias que nos hacían hacer. Claro. Porque esos exámenes no tenían nada que ver con lo que se enseñaba. Entonces, claro, yo no podía conectar. Entonces, bueno. Entonces ahí me viene el recuerdo y digo, pero no quiero ir a la universidad. Bueno, lo que quiero hacer es algo parecido a esto del estudio transgeneracional y demás. Y ahí es cuando hice el primer curso de bioneuroemoción, cuando vino Henry Corbera por primera vez a la Argentina. Acá es donde aparece la magia. Era, creo que junio, por ahí, y en octubre venía. Eran 1.500 euros que valía el curso. Yo ganaba 600 pesos mensuales. Argentinos. Argentinos. No se podía comprar dólares, ahí era el 2013, no me acuerdo qué pasaba, pero era hasta imposible comprar dólares, y te pedía el euro, o sea, nada de darle pesos, ¿eh? Sí. Y encima 10 días en Rosario, y el viaje, yo estaba en Bahía. Tenía 3 meses para juntar ese dinero, imposible, o sea, era imposible, toda la vida pobre, que en 3 meses, ¿qué voy a hacer? Pero surgió la posibilidad, ¿no? De que una de mis alumnas de danza me dice, mira, yo vendo unas cremas, ¿querés vender? Y le digo, pero yo puedo en 3 meses juntar este monto, no me mientas, ¿sí? Me dice, sí, te podés hasta ganar viajes, te puedes hacer lo que vos quieras, pero es factible de que si yo hago mi esfuerzo, ¿puedo llegar a ese monto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Pasó cosas insólitas. En el primer mes ascendí a líder dentro de esa compañía por todo lo que había vendido. Era re gracioso, porque yo tenía la meta de que tenía que juntar, tenía 3 meses, yo quería hacer eso porque era la única posibilidad que tenía. Estaba la meta, estaba ahí. Y lo que pasaba era que, por alguna razón, todo el mundo compraba lo que ofrecía, ¿sí? Todos los compraban, o sea, por alguna razón yo me había movido hacia mi meta, pero estaba resultando. ¿Por qué? Porque era por ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Era por ahí. En estos 3 meses que yo juntaba el dinero y que llegué, y en ese trayecto ascendí a líder en la compañía, me dijeron que dé una conferencia, todavía no había hecho el primer curso y ya dar una conferencia para enseñar a otros, parecía un mes. Y lo que pasaba es que a la gente que yo le vendía estas cremas que tenían que ver con aromaterapia, que tenían algo que ver con la parte emocional y demás, les gustaba cómo hablaba. Y lo que pasaba es que quería que las atendiera cuando todavía no tenía ni siquiera hecho el curso. Y la gente que ya me conocía me decía, ¿qué hiciste? Quiero que me hagas lo que vos hiciste. Ya tenías los pacientes. Le digo, pero es que no hice nada. Me pasaron cosas insólitas, y como mi meta era tener el dinero porque era muy poco el tiempo, yo no podía decir no. Entonces, ¿qué pasó? Yo era re honesta y le decía, mira, yo todavía no hice el curso, pero yo necesito el dinero para pagar este curso. Hacemos una sesión ahora con lo poco que sé que aprendí yo de lo que me sucedió a mí,
y de lo que entiendo, y después cuando vuelvo hacemos la otra parte cuando yo tengo las partes del curso. Cuando tengo el Y diploma. claro, sí, que el diploma en realidad también había tantas trampas ahí, ¿no? Que te doy el diploma si vos tenés un Sí. título y después ahí te empezás a desilusionar un montón de cosas. Pero no importa, lo que ocurrió es que yo, por ejemplo, daba las sesiones a domicilio. Me iba en mi bicicleta o me llevaba a mi pareja y yo iba a la casa de las personas a atenderlas. O sea, cosas insólitas pasaron. Y lo que ocurrió es que, por ejemplo, una de mis amigas, que era profesora de yoga, daba charlas, ¿sí? de Reiki, de energía en ese entonces, y me dice, vení, después de que vine del curso, vení y habla un poco de lo que aprendiste, ¿no? Y lo único que hice fue expresar mi historia, porque de lo único que podía hablar era de lo que me había pasado a mí, y que yo estaba, wow, qué loco salir de acá a acá. Y me acuerdo que había 15 personas, ¿no? Y me paré y hablé, y lo que ocurrió fue maravilloso. La gente se paró a abrazarme. Lloraban, se habían emocionado. O sea, yo dije, ¿qué está pasando? Porque nunca había hablado para gente. Y después de ahí surgió que personas que había atendido y demás, se empezó, digamos, a ir boca en boca, que se llama, ¿no? Sí. Y yo seguía, o sea, tenía el dinero para pagarme los cursos y demás, pero seguía en ese lugar de tener hasta ahí, ¿sí? Estaba iniciando, pero estaba en congruencia con lo que venía a hacer, con lo que me gustaba, y había lógica. Y entonces una de las personas que había atendido me dice, yo tengo un club, un amigo tiene un club que te lo puede prestar para que des una conferencia gratuita y puedas abrir la inscripción para la escuela. Yo no tenía la escuela todavía porque no tenía plata para ir a un lugar. Pero ¿sí? ya sabés que no necesitas ni la escuela Exacto. ni el diploma para Exacto. empezar. Exacto. ¿Y qué pasó? Yo no tenía el lugar, pero estaba escribiendo gente para que vaya a la escuela que con la inscripción iba a pagar el alquiler. ¿Sí? O sea, yo me adelantaba a las cosas. La gente decía, bueno, ¿y dónde es? En la semana te digo dónde. Era así. ¿Y qué pasó? Había acomodado las 100 sillas en ese salón y mi meta era poder llenar 100 personas, que era un montón. ¿sí? 100 personas es inimaginable. En Bahía Blanca, o sea, ¿sí? En Bahía Blanca, imposible, porque encima de los bahienses, o sea, Sí. el bahiense no va al bahiense, pasa así. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Empezó a entrar gente, Se me pone la piel de gallina. más de 300 personas. ¿Qué pasó? No entraban en el salón, tuvimos que abrir la cancha de básquet y no había luz. Había 300 personas tratando de encontrar la perilla de la luz. Yo veía cómo la eso gente... es literal, 300 personas buscando la luz. Solo hay que encenderla. Pero aparte la gente me miraba, gente que no me conocía, que había venido porque el otro, pero eran más de 300 personas, todos como hormigas, tratando de ver dónde estaba la perilla de la luz, porque no entrábamos en el salón y era verano, un calor. Entonces, como a los 10, 20 minutos, una de mis alumnas encuentra la luz y se prendió la luz, y ahí nos sentamos todos. Justo en ese momento Martín, que es músico, mi pareja, me trajo el bafle, porque también para 300 personas necesitaba un micrófono, yo iba a hablar sin micrófono. Todo así. Y la gente, me acuerdo que cuando di la primera conferencia y miré todo eso, la gente decía, yo me quedé porque te vi tan tranquila, vi que toda la gente estaba buscando, la gente se quedó por intriga. Esta está loca. Y así empezó todo. O sea, yo creo que la gente siempre me vio desde este lugar, que siempre fui la misma persona, ¿sí? Siempre, nunca varié. Pero cuando hablo, produce esa magia, porque escucho a la persona y puedo hacerle de espejo para que pueda entender lo que tiene que procesar. Y eso es lo que fue pasando, que fue creciendo y cada vez más. Pero es porque está hecho desde este lugar lógico, porque yo inicié la escuela desde este lugar de lógica, es decir, tiene que haber una escuela como se hacía en la antigüedad. ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde fue Pitágoras? ¿A dónde fue Paracelso? Bueno, fue a un monasterio, a un lugar donde le enseñan muchas cosas, no simplemente lo que al yo le gusta, y le enseñan a pensar. Y para eso también hay que instruirse mucho en la parte científica, pero no como ahora nos enseñan la ciencia, que está tan alejado de pensar, sino de entender, ¿qué es el átomo? ¿Qué es el electrón? A ver, la física, bueno, vamos a probarlo en lo real, porque es lo que se hacía.
El laboratorio tenía que ver con eso, con una experiencia totalmente personal de la persona. Y es por eso que la escuela está enfocada en ese proceso interior, hacia entender el todo. Y por eso cuando uno inicia la escuela, pronto aparece que sabe matemáticas, sabe física, sabe de neurociencias, pero no estudió neurociencia, física y tiene un posgrado en, sino que lo está estudiando para sí mismo, que es lo importante, que estemos instruidos para darnos cuenta de qué es lo que tenemos que aprender y cómo funcionan los sistemas. Natalia, ¿hay algunos tips, algo que nos puedas decir para practicar en el día? ¿Algún truco? ¿Algún truco cuando nos levantamos, cuando nos acostamos? ¿Un algo? Sí, lo único que va a modificar realmente cualquier programación es que la persona se escuche. Y para eso tiene que prestarse atención, ¿sí? Uno quiere algo, ¿sí? Por ejemplo, la única manera de poder explicar este ejercicio es que lo hagamos. Por ejemplo, yo les digo, ¿alguna de las dos tiene algún deseo? Si viniera el genio de la lámpara, siempre decimos esto, ya que empezamos con la magia, y te dice, bueno, ¿qué deseas? ¿Cómo se lo pedirías? Vos me decís cómo lo pedís y yo te digo qué es lo que está en el fondo de eso, o sea, cuál es esa verdad que por ahí está oculta detrás de nuestras palabras y que en realidad envuelve el problema de la persona y que hace que por ahí la meta no se materialice, ¿sí? A ver, ¿qué deseo tienen? Yo querría encontrarme con un hombre para tener una relación de amor y brillar mutuamente y ser coequiper. Bien, fíjate esto de quiero encontrarme con un hombre. Sí. Vos te podés encontrar con un hombre y se están encontrando todo el tiempo, porque a cuánta gente así, hombres, y que hacen equipo, hacen un montón, pero eso no habla de una relación amorosa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dentro tuyo hay algo que te dice que, pero mira, yo no las conozco, ¿sí? Y esto no está armado, porque la gente dice, esto está armado, no puede está armado, ser. Esto es todo verdad. Pero es así, yo ya sé, por lo que vos decís, que tus relaciones amorosas fracasaron porque vos tenés como misión, como deseo, esta parte personal y crecimiento. ¿Y qué pasa? La otra mitad va para el otro lado, ¿sí? Entonces ahí ya está el problema, no es que está el deseo real, porque en realidad lo que tiene que entender la persona es para qué le pasa eso. Entonces yo estoy acá para explicarte, ¿para qué tengo que aprender de esto? Así apruebo el examen y paso a la otra fase, ¿no? Claro. Es como un examen, ¿sí? Claro. Nada está mal ni bien, simplemente Los hay algo distintos que niveles, el jueguito, Exacto. pasás de nivel. Exacto. Se dice así, metas parecidas, mentes parecidas. Ahora, nosotros no venimos a ser iguales. No. El otro día, en un caso en vivo, surgió esto de la energía negativa y la positiva, ¿no? Y que en realidad, cuando una persona está vibrando en este nivel de conciencia de querer evolucionar, de la parte espiritual, lo que va a traer es el otro polo para encender la luz. Pero eso es buenísimo, porque Claro. tenemos que entender, yo siempre, lo voy a volver a repetir acá porque lo dije en un caso en vivo y revoluciona bastante, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿No? Porque nosotros asociamos el bien y el mal, pero eso viene del ego. Y el bien son los bienes materiales, habla de la materia, no habla de la parte sutil. Y el mal, fíjate que la palabra alma, las mismas letras forman mala. El mal tendrá que ver con el alma y lo que pasa es que hay un gran secreto alquímico, yo se los voy a revelar hoy. Detrás de todo lo que se nombró mal están las verdades más ocultas, ¿sí? Es decir, el alma se vistió de mal para sobrevivir. Por eso el odio y Dios tienen las mismas letras. Porque se intentó guardar para que no sea manipulado como en el nombre del amor. En el nombre del amor hay guerras, en el nombre del amor posesión, en el nombre del amor yo te pego. El amor terminó tan manoseado por el ego que perdió el sentido.
Y en realidad cuando vamos hacia eso que está mal, que es negativo, en realidad estamos yendo hacia lo que es el vacío. Por ejemplo, nosotros hablamos de magia negra y magia blanca. Bueno, la historia, yo se las cuento, magia negra se le decía las magias de las mujeres, las chamanas, las brujas, que eran las parteras, se le decía magia negra a eso, a las mujeres que no tenían un título. Y magia blanca era el guardapolvo blanco de los hombres, que eran los instruidos. Entonces, cuando aprendemos un poquito de historia, podemos entender que cuando decimos, me están haciendo magia negra, lo que estamos diciendo es que es la magia de la mujer, de una mujer que tenía instintos que había aprendido gracias a sus ancestros, a curar con hierbas, a tener sextos sentidos, que en realidad los tenemos todos, pero ¿qué pasa? Como estaba prohibido, nosotros tenemos un programa de prohibirnos sentir eso, como que estamos vaciándonos todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de lo negativo, hablamos de lo receptivo. Lo negativo es lo femenino, es el gran cáliz. Entonces ya el acto de hablar de lo que yo estoy negando es justo lo que me está faltando. ¿Para qué? Para encender la pila. Por eso hay un polo positivo y uno negativo. Si yo quiero a alguien igual, nunca me voy a iluminar. ¿Entendés? Entonces cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender que en realidad lo que viene es perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que evolucionar, porque el tema es el choque, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se hace un tema de resistencia, es como la electricidad esto, el cortocircuito. Pero porque no se está entendiendo lo que tienen que encender ambos, ¿sí? Porque hay egos, uno es ego espiritual y el otro es el ego de la logia, esa boludez que haces vos. Es lo mismo, porque ninguno de los dos está integrando ambas cuestiones. Digamos que uno es el hemisferio creativo, que sería el espiritual, ¿sí? El que cree en la magia, el que tiene intuición, el que se siente bien cuando medita, y el otro es el racional, que lo tenemos dentro nuestro, que es el que dice, si yo no lo veo, no lo creo, está todo bien, pero esto no me funciona. Qué bueno cuando está fuera. Claro, pero el tema es que estas dos cosas viven dentro nuestro, pero las proyectamos cuando elegimos, ¿sí? Entonces tenemos que entender que lo primero es que eso que vos negás es lo que más te tenés que cuestionar. ¿Para qué? Para aprobar el examen y poder formar esa relación amorosa que está como un potencial, pero que la evaluación que tenés que hacer es justamente romper con eso que nombrás como desequilibrado o que no te gusta, que en realidad no le gusta a esa parte nuestra, que es como que se siente bien y no quiere ese desequilibrio, pero en realidad, como en la película Comer, Rezar y Amar, el amor tiene que desequilibrar, porque si no, no es amor. ¿Sí? Porque si no somos dos iguales, qué aburrido. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? ¿Sí? Para eso tenemos amigos con las mismas creencias. Claro. ¿Sí? Pero en la pareja tenemos que generar esa energía. Entonces, cuando vos cambiás la mirada y te permitís mirar con otros ojos y dejar de juzgar, aparece la lección que quizás no vemos por el juicio interno. No, esto no me gusta. Y de pronto te vas a dar cuenta que la persona, y esto seguro que les pasó, que la persona que vos decías, ni nada que ver a mí, o esta persona, nada que ver a mí, yo voy para allá y el otro va para allá, y esa persona es la única que te ha dado la mano cuando lo has necesitado. La persona que menos te esperas, la persona que vos ni te imaginabas, esa es la persona que está ahí cuando tenés que pasar a la acción, ¿sí? Porque todos hablamos y tenemos, yo estoy con vos, yo te quiero, pero en el momento donde se necesita algo, y generalmente esto ocurre cuando te va bien, no cuando te va mal también. Cuando vos te empieza a ir bien, ¿quiénes se quedan a tu lado? Porque ahí es que soportan tu luz. Porque cuando vos cumplís un deseo tenés más luz, ¿sí? Estás generando más energía. Entonces, tus amigos que se ponen feliz por tu felicidad son los que soportan tu luminosidad. Ahora, quien se enoja con que vos te está yendo bien y dice, no, lo que pasa es que ahora vos estás en pareja y no me estás dando bola, porque ahora, esto nos pasa a todos, ¿sí? Es porque no soporto la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una proyección propia de que yo, hay cosas que no quiero resolver todavía, me molesta que vos las resuelvas, porque es como que me incentiva a que las resuelva y no tengo ganas. ¿Se entiende? Pasa así todo el tiempo,
es un espejo constante para conocernos a nosotros mismos. Todos somos parte de lo mismo, pero somos como pedacitos de conciencias en distintos niveles. Todos vamos a ese nivel, no es que hay uno más, no, todos vamos igual porque, ¿sí? Pero el tema es entender el problema que tengo, en qué nivel está. Claro. Si yo quiero encontrar a alguien para que seamos iguales, yo no estoy queriendo una pareja, ¿sí? Porque la pareja es justamente esto de ir a la par, que se integren esas dos energías. ¿Para qué? Para generar algo más. Porque si no es lo mismo, ¿para qué me voy a unir con algo donde no voy a aprender? Estamos acá como en una gran escuela. Entonces, siempre las mentes van a ser distintas para integrar cosas que le faltan a los dos y poder evolucionar. Y ahí se hacen metas parecidas, ¿sí? Pero hay que integrar. Cuando divido, ahí justamente no se produce la pareja, porque estoy juzgando, ¿sí? Esto es bueno, esto es malo, todo es perfecto. Atraes lo que tenés que aprender, pero cuando te permitís, ¿por qué justo me pasa esto? Cuando te lo preguntás en vez de juzgar, ahí lo evolucionás. Ahí te aparece la respuesta. Pero mientras lo juzgamos, seguimos repitiendo el patrón. Eso es lo que pasa. Y esto solo con la frase que dijiste de tu deseo. Sí. Toda tu historia. Todo lo que hay, todo lo que hay. Natalia, ¿qué te parece esto en el 2020? Vos hablabas de la luz, de que nos hace bien, nos hace mal ver la luz del otro. ¿No tenés la sensación, y en lo concreto, de que a partir del 2020 se hizo la luz y quieren más luz? Como que ya no se le tiene tanto temor. Es que en realidad, ¿qué es la luz? La luz es energía, todo es energía, ¿sí? La energía es lo que está oculto, ¿sí? Nosotros por ahí lo podemos percibir, le podemos poner luz, le podemos poner nombres, pero en realidad todo es energía. Y aprender a pensar desde un lugar nuevo es algo que estamos todos deseando hacer. ¿Por qué? Porque llegó el momento de pensar por nosotros mismos. Claro. Y eso es la luz. ¿Sí? La gente está cuestionando, está permitiéndose pensar. Antes quizás aceptábamos todo y creíamos en todo, y ahora llegó ese momento de pensar. Y aparecen las divisiones, porque yo pienso una cosa, el otro piensa otra, ¿sí? Pero tenemos que comprender que el acto de pensar va a llevar a cuestionarnos nuestras propias estructuras. Y a veces nos peleamos, porque yo quiero defender la mía y vos la tuya. Y eso produce energía. Claro. Polo negativo, polo positivo. Entonces el proceso de la luz, uno dice, estamos a la era de la luz, es quilombo. Cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque chispazos. Es energía pura. Porque si no sería todo lo mismo, no habría conexiones, ¿sí? Entonces tenemos que entender que en realidad no hay un polo mejor que el otro, son dos que se tienen que integrar. Cuando dejamos de jugar en esto es bueno, esto es malo, y decir, todo es perfecto, ¿para qué? Para que yo aprenda algo, ¿sí? Cada uno tiene que aprender en lo personal algo, por eso el 2020 nos llevó la cuarentena, que es este número que tiene que ver con el proceso de purgarnos, de vaciarnos, ¿no? La humanidad se tiene que vaciar y purgarse ¿de qué? De poner el poder afuera, de querer que el otro le resuelva la vida, sea el político, sea la madre, sea el trabajo, y entender que estamos acá para tomar propias decisiones y hacernos responsables. Entonces digamos que estamos madurando como humanidad y eso es lo que estamos transitando. Algunos lo sufren más que otros porque muchas veces aprendemos a través del dolor, en vez de aprender por deseo, porque queremos mejorar, sino de que aprendemos cuando las cosas van mal y no nos gustan. Entonces, cada uno va eligiendo cómo hacer ese proceso de vaciarnos y de aprender a conocernos a nosotros mismos. Me gustó eso que dijiste cuando estaban las 300 personas buscando la luz, que dijiste, se quedaron por intriga. Y la charla empezó cuando contaste que la escuela antes era por deseo, ¿no? Por esa intriga que uno tenía de más conocimiento. Exactamente, porque te tiene que dar deseo estudiar, no tiene que ser por obligación o por un título o por llenarte de información. Y esto es parte de la evolución, de aprender por deseo de saber, de conectar con esa sabiduría, ¿sí? Por eso en la alquimia, la piedra filosofal, tiene que ver con esto, la filosofía es el amor a la sabiduría. Y piedra porque en realidad los libros de alquimia no están escritos
como los libros comunes, sino en piedra, en los templos. Es a través de las catedrales y de muchos monumentos que se dejaron, donde se dejaron plasmados grandes conocimientos que están ahí para quien se instruyó en ese tipo de estudios. Pero tenemos que entender que los estudios son un encuentro con Dios, por eso es tu Dios. No es para llenarnos de información, sino para entender que está dentro ese Dios que estamos queriendo encontrar afuera y que en realidad hay que encenderlo. Qué lindo, Natalia, muchísimas gracias. Súper interesante todo, es para volverla a ver, nosotros ya fuimos tomando apuntes, pero es para volver a ver y tomar más apuntes. Y bueno, gracias por este espacio. Nosotras estamos a disposición de esparcir todo este conocimiento, de llegar con esto, y a los que le resuenen te encuentran en Instagram, Natalia Barrera. Escuela Nefer. Eso para el contacto. Escuela. Muy bien. ¿Escuela cuánto? Nefer. 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 Perfecto. Y nos encantaría invitarte. Nosotras hacemos charlas, talleres, cosas en el campito, acá en La Plata. Al aire libre. Al aire libre, Ay, qué en el lindo. campo. Así que si en algún momento tenés ganas y te venís para acá. Si voy a La Plata, obvio, por supuesto, es hermoso. Armamos algo lindo y nos vemos y nos damos un lindo abrazo. Sí, por supuesto, encantada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos. Besos. Besos y bendiciones para todos. Gracias. Un besote enorme. Adiós.